Si has visto El Rey León, has visto Hamlet. Disney lo suavizó, pero Shakespeare no. Si has visto El Padrino, Scarface, There Will Be Blood, Barry Lyndon o cualquier historia de ascenso y caída por ego, has visto Macbeth. Macbeth no solo creó las historias de ambición desmedida, sino que creó el propio término de ambición desmedida. Antes de Shakespeare, el héroe solía salvarse. Después de él, nadie estaba a salvo. No cambió solo las historias, cambió la forma en que entendemos al ser humano. Frases como "el amor es ciego", "se me hiela la sangre", "romper el hielo", "en un abrir y cerrar de ojos", y cientos más nacieron de él. El villano carismático que te fascina, Shakespeare. El amor que no necesita final feliz, Shakespeare. La ambición que se devora a sí misma, Shakespeare. Por eso hoy vas a ver las mejores películas que adaptan o se inspiran directamente en Shakespeare. Y al final, una mención especial a todas esas obras que no adaptan una tragedia concreta, pero que sin Shakespeare simplemente no existirían. Piénsalo un segundo. Cuando ves una historia de política, traición, discursos que incendian a la gente y amigos que se convierten en enemigos, no estás viendo cine moderno, estás viéndolo a él. Julius Caesar es una de las películas más importantes jamás hechas, no porque reinvente el lenguaje del cine, sino porque demuestra algo clave, que las palabras del dramaturgo ya lo contenían todo. Aquí Hollywood no intenta modernizarlo, hace algo más difícil, escucharlo. La historia se mueve entre Roma y el corazón humano, un líder carismático, una traición nacida de convicciones, y una ciudad entera capaz de girar en cuestión de minutos. La trama gira alrededor del poder, pero no del poder como victoria, sino como problema moral. Nadie aquí es un villano simple, y nadie sale limpio. El gran logro del autor fue entender que la política no es una lucha entre buenos y malos, sino entre ideas, egos y miedos. Y esta película lo traduce al cine clásico con una claridad magistral. Y hay algo más. En pleno Hollywood clásico, Marlon Brando demuestra que no hace falta gritar ni sobreactuar para dominar una escena. Basta una voz contenida y una convicción absoluta. Ese contraste entre palabra y presencia eleva la película a otra liga. Los discursos son el corazón de la historia, no como ornamentación, sino como armas. Aquí nace el drama político moderno. La manipulación de las masas, la fragilidad de la verdad y la facilidad con la que una ciudad entera puede ser empujada hacia un destino irreversible. Porque con Julio César, Shakespeare inventó el drama político moderno, el líder que arrastra a todos, el traidor que cree hacer lo correcto y el manipulador que entiende algo esencial. No gobierna quien tiene razón, sino quien controla el relato. ¿Te suena? Exacto. Todo viene de aquí. West Side Story es una de las adaptaciones más brillantes jamás hechas, porque logra algo casi imposible: convertir Romeo y Julieta en cultura popular sin vaciarlo de sentido. Aquí no hay castillos ni espadas, pero sí destino, odio heredado y un amor de almas gemelas que nace en el peor lugar posible. La película traslada la historia a las calles de Nueva York, pero mantiene intacto el corazón del relato: dos jóvenes atrapados entre fuerzas que no controlan. Y lo fascinante es cómo el cine usa el baile y la música no para suavizar la tragedia, sino para hacerla más física, más urgente, más visceral. Cada coreografía es un conflicto. Cada canción, una declaración de guerra o de amor. Aquí el dramaturgo demostró algo que el cine no ha dejado de repetir. Cuando el mundo se divide en bandos, el amor verdadero no desaparece ni se sustituye. Resiste, por encima de la vida y del tiempo. No hay villanos claros, solo sistemas que empujan a la gente hacia el desastre. Y eso sigue siendo dolorosamente actual. West Side Story no es solo una gran película, es la prueba definitiva de que Shakespeare funciona en cualquier época, en cualquier género y para cualquier público. Porque cuando una historia es eterna, el formato es lo de menos. Hamlet es para muchos el mejor libro de la historia. Antes los personajes eran arquetipos, pero Hamlet creó la psicología moderna. Un personaje consciente, moral y contradictorio, que entiende que la verdad destruye y que actuar tiene un precio. Antes no existía nada así. Por eso Akira Kurosawa decidió recordarle al cine lo que eso significaba con Los canallas duermen en paz. El director filmó una de las adaptaciones más inteligentes jamás hechas, porque no adapta una obra de forma literal, la esconde. Kurosawa traslada Hamlet a un mundo de trajes, despachos y jerarquías empresariales, y demuestra algo brutal: que la tragedia del príncipe danés funciona igual en un castillo que en una corporación.
La película arranca como un thriller seco y casi documental, pero poco a poco se transforma en una tragedia moral. Aquí la venganza no es épica ni liberadora, es un proceso lento, solitario y corrosivo. El protagonista no duda porque sea débil, duda porque entiende el precio de la verdad, y ese conflicto interior es puro Shakespeare. Kurosawa elimina el romanticismo y se queda con lo esencial: la culpa heredada, el poder que se protege a sí mismo y la imposibilidad de derrotar a un sistema desde dentro, sin destruirse en el intento. No hay espectro como en Hamlet, pero el pasado pesa en cada plano. No hay monólogos teatrales, pero el silencio dice: ser o no ser. Muchas películas modernas sobre corrupción y venganza beben directamente de esta estructura, porque aquí se fija una idea clave: el mal no siempre grita, a veces firma contratos y duerme tranquilo. Los canallas duermen en paz, no es una adaptación evidente. Es Hamlet infiltrado en el cine contemporáneo, y cuando lo reconoces, ya no puedes dejar de verlo en todas partes. Campanadas a medianoche no adapta una sola obra, adapta Enrique IV, Enrique V, Ricardo II y Las alegres comadres de Windsor. 4 textos distintos, 4 tonos distintos. Y aún así, Orson Welles los unió para crear algo único, una sola tragedia emocional. La película sigue la relación entre un joven príncipe destinado al poder y Falstaff, uno de los personajes más humanos jamás creados. Un hombre excesivo, libre, vital, que vive fuera de las normas y representa todo lo que el mundo adulto acabará rechazando. No es una historia de reyes, sino de amistad, tiempo y pérdida. Welles entendió algo esencial del dramaturgo: que sus grandes tragedias no hablan solo de poder, sino de lo que el poder rompe. Aquí el crecimiento no es una victoria, es una renuncia. Para convertirse en rey, hay que dejar atrás la risa, la lealtad y el amor que no encajan en el trono. Cinematográficamente, es una obra salvaje. Montaje fragmentado, rostros que parecen esculpidos por los años y una de las batallas más influyentes jamás filmadas. Pero lo que la hace eterna no es la forma, sino la emoción. Esa sensación universal de haber vivido algo hermoso y saber que no volverá. Falstaff es primo hermano de muchos personajes que vinieron después. Del mentor abandonado, del amigo incómodo, del pasado que estorba. Y eso demuestra hasta qué punto Shakespeare lo creó todo. Macbeth es una de las obras más influyentes jamás escritas, porque definió la ambición moderna. Antes, el mal era externo, o un personaje sencillamente malvado. Shakespeare creó al personaje que se destruye y pierde su alma por desear demasiado, al poder que corrompe incluso antes de alcanzarse y a la culpa como castigo inevitable. Todas las historias de ascenso y caída vienen de aquí. Y si esa obra pedía una adaptación sin concesiones, esa fue la de Macbeth de Polanski. Roman Polanski entendió que esta tragedia no debía filmarse como épica, sino como descenso. Aquí no hay grandeza heroica ni solemnidad teatral. Hay barro, sangre, miedo y un mundo que parece corrompido desde su origen. La película convierte la ambición en algo físico. Se siente en los cuerpos, en los silencios, en las miradas que ya no pueden volver atrás. El poder no le quita el miedo ni el deseo a Macbeth, lo multiplica hasta destrozarlo. Y la violencia no es gloriosa, es torpe, desesperada y cada vez más vacía. Polanski no suaviza el texto, lo lleva hasta sus últimas consecuencias, mostrando cómo cada decisión rompe un poco más a quienes la toman. Visualmente es una de las adaptaciones más influyentes jamás hechas. Su forma cruda y realista marcó el camino para todo el cine posterior que quiso retratar el mal sin romanticismo, desde los dramas históricos más oscuros hasta los relatos modernos sobre corrupción y paranoia. Esta versión no intenta hacer Macbeth más accesible, hace algo más honesto, lo hace insoportable, porque entendió algo esencial: que esta historia no habla de reyes ni de profecías, sino de personas que al desear desde el ego se condenan a sí mismas, pierden el alma. La adaptación de Shakespeare más famosa, casi nadie sabe que es una adaptación, y la realidad es que todos nos hemos criado con Hamlet. El Rey León es una de las adaptaciones de Shakespeare más brillantes jamás hechas, porque nadie la percibe como una adaptación, y sin embargo, lo es por completo. Lo que Disney hizo aquí fue tomar Hamlet y traducirlo a mito universal para todos los públicos. La historia es la de un heredero marcado por la pérdida, el exilio y la culpa, un hijo que huye de su pasado, que duda de sí mismo y que debe decidir si acepta quién es, o vive escapando. No hay castillos, pero sí un reino, no hay espadas, pero sí traición. Y no hay monólogos, pero sí una pregunta central: ¿huir o asumir el destino? Las analogías son claras y profundas. Hamlet es Simba,
dividido entre el recuerdo y la responsabilidad. Ofelia es Nala, la figura más pura y luminosa. Claudio es Scar, que encarna la ambición, el resentimiento y el deseo de poder. Mufasa es el rey Hamlet, ausente, que sigue guiando desde el cielo. Incluso los personajes secundarios funcionan como reflejos del conflicto interior, la evasión, el cinismo, la negación del dolor. Lo extraordinario es que la película convierte una tragedia existencial en una experiencia accesible para todos los públicos sin vaciarla de significado. Aquí Hamlet deja de ser una tragedia y se convierte en una historia sobre crecer, sobre enfrentarse a la culpa y entender que el pasado no desaparece solo porque lo ignores. Visualmente, musicalmente y narrativamente, El Rey León demuestra algo clave, que las grandes historias no dependen del tono, sino de su verdad emocional, y que el dramaturgo ya había escrito, siglos antes, el molde perfecto para contar ese viaje. Si bien Disney cogió la estructura y sinopsis, se diferencia lo suficiente para considerarse una obra maestra pura, cambiando el tono, el desarrollo y, sobre todo, el destino de los personajes. El Rey León es la prueba definitiva de que Shakespeare ha llegado a todo el mundo, incluso antes de saber quién es Shakespeare. Otelo es una de las obras más devastadoras jamás escritas, porque no habla del odio, habla de cómo el ego y la obsesión se camuflan de amor, y de cómo eso lo destruye todo. Aquí, el dramaturgo dio un paso más allá que en Macbeth o Hamlet. El mal ya no nace solo de la ambición o de la duda, sino de algo mucho más cotidiano y reconocible: la inseguridad, la incapacidad de confiar, el miedo a no ser suficiente. Otelo es la tragedia del hombre que confunde intensidad y posesión con amor, y por eso es vulnerable. La versión de Orson Welles entiende esto con una lucidez absoluta. Su película no convierte la historia en melodrama ni en teatro filmado. La convierte en cine puro, rostros rotos, sombras que engullen a los personajes y un espacio que parece cerrarse a medida que la mente del protagonista se oscurece. Welles filma los celos como una enfermedad. No hay grandes discursos explicativos, sino miradas, silencios y una sensación constante de amenaza. Yago, el villano definitivo, no crea el mal, lo activa, tocando la herida exacta, con una frialdad sin precedentes. Y frente a él, Desdémona encarna el amor limpio, el que no sospecha, el que no necesita pruebas, precisamente, el que el ego no sabe corresponder. Lo revolucionario de Otelo es que demuestra que no hace falta un destino trágico ni una profecía para destruir a alguien, basta con tocar su herida más íntima. Y eso convirtió esta obra en el molde de miles de historias posteriores sobre celos, paranoia y relaciones rotas desde dentro. La película de Welles no embellece nada. Es áspera, fragmentada y profundamente incómoda. Pero precisamente por eso es honesta, porque entiende que esta tragedia no es espectacular, es íntima, lenta y silenciosa. Otelo no habla de un amor imposible, habla de cómo la mayoría cree amar de verdad, cuando en realidad es el ego disfrazado. Y esa es una de las verdades más crueles y más humanas que William Shakespeare dejó al cine. Antes hemos hablado de Hamlet, y es que no es solo una obra maestra de la literatura, es, para muchos, la cima absoluta de la creación humana. Ningún texto ha explorado con tanta profundidad la conciencia, la moral, la duda y el conflicto interior. Y por eso mismo, es casi imposible de adaptar. El cine puede mostrar acciones. Hamlet vive en pensamientos. Por eso la versión de Franco Zeffirelli es tan importante. No intenta competir con la obra ni abarcarlo todo. Hace algo más inteligente. Traduce su esencia al lenguaje cinematográfico. Reduce, condensa y enfoca la tragedia desde dentro, convirtiendo el monólogo interior en mirada, gesto y silencio. Aquí Hamlet no es un personaje declamando ideas, sino un ser humano atrapado entre lo que sabe y lo que no puede soportar hacer. La película convierte la duda en tensión física, el pensamiento en peso y el tiempo en una amenaza constante. Cada decisión parece retrasarse no por cobardía, sino por conciencia. Esta versión entiende algo clave del texto original, que Hamlet no es una historia de venganza, sino de lucidez. De ver demasiado pronto lo que otros prefieren no ver. Y eso lo convierte en el primer personaje verdaderamente moderno de la historia. Evidentemente, ninguna adaptación puede superar a Hamlet, pero esta demuestra hasta dónde puede llegar el cine cuando respeta el texto, entiende su espíritu y sabe cuándo callar. No es la obra definitiva, es la adaptación definitiva. Y por eso, las dos películas que vienen ahora están por encima del resto. No adaptan a Shakespeare, usan su estructura perfecta para hacer cine puro. No compiten con la obra, crean algo distinto. En lugar de la poética del texto, está la dirección de Akira Kurosawa. Y por eso,
son sin discusión dos de las mejores películas de toda la historia del cine. Trono de Sangre es más que una adaptación de Macbeth. Es la traducción perfecta de su espíritu al lenguaje del cine. Con esta película, Akira Kurosawa entendió algo que casi nadie antes había comprendido: que William Shakespeare, para ser trasladado al cine, no necesita versos, ni monólogos, ni palabras. Lo que necesita es atmósfera, ritmo y destino. Y eso es exactamente lo que hace el séptimo arte. La historia es la de un guerrero atrapado entre la ambición y el miedo, empujado por fuerzas que parecen venir tanto del exterior como de su propia mente. Aquí el poder no se desea con grandeza, sino con terror. No hay gloria en el ascenso, solo paranoia. Cada paso hacia adelante es también un paso hacia la perdición. Kurosawa elimina la psicología verbal y la sustituye por imagen pura. La niebla que lo envuelve todo, los silencios que pesan más que cualquier diálogo, los espacios que parecen cerrarse sobre los personajes. El castillo no es un lugar de poder, es una trampa. Y el destino no se anuncia con palabras, sino con sensaciones. Lo revolucionario de Trono de Sangre es que reinventa Macbeth sin competir con ella. La ambición se siente en el cuerpo, el miedo en la respiración y la culpa en cada gesto. Todo está filmado como una pesadilla ritual, donde los personajes no avanzan hacia el poder, sino hacia su propia aniquilación. Esta película influyó en todo el cine posterior que quiso representar la tragedia sin romanticismo, el mal sin épica y el destino como algo ineludible. Kurosawa recordó al mundo que nuestras historias vienen de Shakespeare y que su espíritu debe vivir en el cine. Trono de Sangre no intenta superar a Macbeth, hace algo más grande, lo vuelve eterno en otro lenguaje, y por eso no es solo una obra maestra, es una de las cumbres indiscutibles de la historia del cine. Antes de pasar al puesto 1, vamos a repasar obras que, si bien no adaptan a Shakespeare directamente, existen gracias a él. There Will Be Blood es Macbeth, la ambición que se devora a sí misma, el ascenso solitario, el poder como maldición interior. El padrino es el rey Lear, el patriarca que reparte su reino, la familia como campo de batalla, y el precio de confundir poder con amor. Tess es Romeo y Julieta, el amor puro aplastado por un mundo injusto, donde la tragedia no nace del error, sino del entorno. Y hay muchísimas más. Si empezáis a leer a Shakespeare, se os abre un mundo nuevo. Dejad en comentarios vuestras obras favoritas, y os reto a adivinar la mía. Os doy una pista, ya sabéis cuál es mi película favorita. Ahora sí, vamos al puesto 1. Ran no es solo la mejor película basada en Shakespeare, es una de las mayores obras de arte jamás creadas. Aquí, Akira Kurosawa toma el rey Lear y hace algo que parecía imposible: no adaptarlo, sino trascenderlo. La historia de un anciano que divide su reino entre sus hijos se convierte en una tragedia cósmica sobre el poder, el ego, la vejez y el colapso de todo lo humano. Ya no se lee, se vive, sin traicionar al texto original. La película narra el derrumbe absoluto de un orden que parecía eterno. Un hombre que confundió autoridad con amor, fuerza con sabiduría y control con legado. A partir de ahí, todo es consecuencia. No hay héroes que salven el desastre, no hay redención fácil. Solo la constatación brutal de que ciertas decisiones, una vez tomadas, no tienen marcha atrás. Visualmente, Ran es irrepetible. Cada plano parece un cuadro condenado. El color, el movimiento, el uso del espacio y del silencio convierten la tragedia en algo físico, casi ritual. Las batallas no son espectáculo, son caos, deshumanización y vacío. Kurosawa no glorifica la guerra ni el poder, lo reduce a polvo. Lo verdaderamente revolucionario es que la película elimina cualquier consuelo. Aquí el texto de Shakespeare alcanza su forma más pura. El mal no es un villano concreto, sino una cadena de errores humanos. El destino no cae del cielo, lo construimos nosotros mismos, y cuando llega, ya es demasiado tarde. Ran demuestra que el cine puede estar a la altura de la literatura más alta, no copiándola, no imitándola, sino hablando su mismo idioma desde otro medio. Por eso no compite con Shakespeare, lo honra llevándolo a su límite. Y si aún quedaran dudas de la genialidad de Kurosawa, dirigió esta película prácticamente ciego. No es exagerar decir que es el Beethoven del cine, y por eso, sin discusión, Ran es la mejor película basada en Shakespeare jamás hecha. Antes de cerrar, un último dato que lo resume todo. William Shakespeare no solo escribió las historias que fundaron el cine moderno, creó más de 1500 palabras que usamos hoy a diario.
Inventó la psicología moderna antes de que existiera la psicología y entendió al ser humano con una profundidad que aún no hemos superado. No es que el cine se inspire en Shakespeare, es que el cine nació de él. Si te ha gustado este vídeo, deja un like, suscríbete y dime en comentarios cuál quieres que sea mi próximo vídeo. Nos vemos pronto, aquí, donde el cine alcanza su forma más alta.